Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a tener nuestra clase de física el día de hoy. La capacidad que vamos a estar desarrollando es resolver problemas sobre termometría, calorimetría y dilatación. El tema específico es escalas termométricas. Vamos a hablar sobre la temperatura y el calor específicamente. Los indicadores son 6 puntos que al finalizar o al entregar, mejor dicho, la lección, se va a sumar el proceso de ustedes dependiendo si logran o no esos indicadores. Información básica. El concepto de temperatura. La temperatura es la magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Y se utiliza el instrumento que es el termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío. O sea que una persona se puede medir la temperatura en calor, o sea, viendo el calor o el frío de ese objeto, persona o cosa, siendo la primera asociada a una temperatura más alta cuando hablamos del calor y el frío a una temperatura más baja. Las unidades de medidas que más se utilizan para la parte de temperatura son Celsius, que se representa con el grado y la letra C mayúscula, que es grados Celsius; Fahrenheit, que es grados Fahrenheit; y Kelvin, que es grados Kelvin. El cero absoluto corresponde a menos 273,15 grados Celsius. ¿Ok? Entonces acá un poquito vimos el concepto de temperatura, vimos los tipos de escalas de temperaturas con los cuales se van midiendo y sabemos que hay una temperatura alta y una temperatura baja. Cuando hablamos de una temperatura alta hablamos de calor y cuando hablamos de una temperatura baja hablamos del frío. Justamente estas escalas termométricas que vamos a ver más abajo nos ayuda a nosotros a identificar, por ejemplo, en el día, cuando antes de salir de casa, solemos escuchar las noticias y entre ellas dan los datos del tiempo. Y justamente eso es lo que nos ayuda a saber si ese día justamente vamos a tener o frío o calor o media estación. Entonces, para eso nos sirve el conocimiento de estas escalas termométricas y de estos valores también. Hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre lo que es temperatura y calor. Muchas veces nosotros solemos mezclar mucho temperatura y calor, pero vamos a ver ahora la diferencia que hay entre ellos. Primeramente, hay que tener en cuenta que el calor es la energía total del movimiento de las partículas de un cuerpo y la temperatura es la magnitud que mide esa energía en movimiento. ¿Ok? El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. Y la temperatura no depende de ninguna de estas variables. Como dijimos, la temperatura utiliza el termómetro para poder saber el valor de ese objeto. Dice, a manera de ejemplo, se pone a hervir dos recipientes con agua, uno grande y uno pequeño. El punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, que ya está estipulado. Por lo tanto, ambos recipientes tendrán la misma temperatura, pero el recipiente más grande va a haber una mayor cantidad de agua y por consiguiente va a haber más movimientos de partículas porque va a haber más espacio para que ellos se muevan. Y por consiguiente va a haber más calor en el recipiente más pequeño, a consecuencia que las partículas están chocando unas con otras en el recipiente más pequeño. Esto va a hacer que haya mayor cantidad de energía. Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Las escalas termométricas corresponden a un conjunto de valores numéricos, donde cada uno de estos valores se hallan asociados a una cierta temperatura. Para la graduación de estas escalas termométricas se escogieron unos puntos fijos, dos fenómenos que se producen siempre con la misma condición, que es la fusión del hielo y la ebullición del agua. Ambas en presiones normales. ¿Qué significa esto? Que para hacer estas escalas termométricas se hicieron experimentos donde se utilizaron entonces, o se observaron mejor dicho, la fusión de hielo, y la ebullición del agua para poder sacar estos valores termométricos. Por ejemplo, los intervalos de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius y de 273 grados Kelvin a 337 grados Kelvin se pudo obtener mediante la observación de estos dos fenómenos que vimos arriba. Y para poder definir la escala Fahrenheit, los valores se tomó entonces entre 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Esos son los valores
tanto la parte más baja y la parte más alta para la escala Fahrenheit. Dice, la escala Fahrenheit es utilizada generalmente en los países de lengua inglesa. La Kelvin es denominada la escala absoluta de temperatura, pero nosotros acá en Paraguay solemos utilizar la escala de grados Celsius. Dice, el símbolo de grados que vemos acá se coloca después de la C o la F para hacer énfasis en que los números correspondientes a intervalos de temperatura y no a temperatura específica. Nosotros vamos a estar hablando de temperatura, entonces vamos a utilizar, como vemos acá el ejemplo, grados Kelvin, ¿ok? Hay unas relaciones entre estas escalas. Vemos acá que tenemos, mejor dicho, una relación. Dijimos de ahora más entonces, grados Celsius se va a simbolizar con la letra C mayúscula, grados Fahrenheit con la letra F mayúscula, Kelvin, y los grados Reaumur, que ya no se utilizan más en estos días, pero igual es importante saber que existen 4 escalas termométricas, solamente que las primeras 3 son las que utilizamos hasta ahora. Vemos acá entonces, por ejemplo, que tenemos una base para los grados Celsius. Tenemos la base que es 0 grados Celsius y la mayor base y la parte más alta es de 100 grados Celsius. Entonces, para la relación entre escalas de grados Celsius va de 0 a 100 grados Celsius. Cuando hablamos de grados Fahrenheit, el valor más bajo del grado Fahrenheit es 32 grados Celsius y el más alto es 212, habiendo una diferencia entre ellos de 180 grados. Después, para los grados Kelvin, va de 273 grados a 373 grados. Hay una diferencia entre ellos de 100 grados Celsius. Y el grados Reaumur, hay una diferencia entre, en este caso, de 80 grados Celsius. Las relaciones que vamos a estar utilizando son estas que están en color amarillo, donde vemos que se relaciona grados Celsius con grados Fahrenheit con grados Kelvin y Kelvin con Reaumur, que como dijimos ya no se utiliza más mucho en estos momentos. Esta es otra forma también de simbolizar o de representar estas relaciones que se dan entre las escalas termométricas. El grado Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit sobre menos 32 sobre 9, es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, es igual a Reaumur sobre 4. Entonces esas son las relaciones que se pueden dar entre ellas. Pero nosotros tenemos ya sintetizado en ecuaciones para poder utilizarlo directamente sin tener que andar relacionando uno con otro. Porque, por ejemplo, si hablamos de relación, entonces tenemos que utilizar todos los valores. Por ejemplo, si yo quiero hallar grados Celsius, tengo que utilizar los grados Celsius y, por ejemplo, los grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar todo esto. Por ejemplo, si yo tengo grados, voy a retroceder. Si yo, por ejemplo, tengo grados Fahrenheit y quiero hallar, o mi incógnita es los Kelvin, entonces tengo que usar todo esto para poder hallar ese valor, ¿verdad? Toda esta relación. Pero, y hay que despejar y todas esas cosas, pero nosotros ya tenemos facilitado la vida porque tenemos unas ecuaciones que ya están acá, vamos a decirle, estipuladas para que nosotros vamos a utilizar dependiendo de nuestra conveniencia. Acá tenemos, esto es importantísimo que vayan manejando porque en base a esto nosotros vamos a ir realizando los ejercicios más abajo. Voy a llevarlo conmigo inclusive si es que puedo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo grados Celsius y quiero hallar Fahrenheit, voy a utilizar esta ecuación. Si yo tengo grados Celsius, el valor me dan grados Celsius, yo quiero hallar grados Kelvin, voy a utilizar esta ecuación que está acá. Por ejemplo, si yo tengo una escala, si tengo yo mis datos en grados Kelvin y quiero pasar a Fahrenheit, entonces voy a utilizar esta ecuación. Si yo tengo mi valor de Kelvin y quiero pasar a Celsius, entonces voy a utilizar esta ecuación. Entonces ya está estipulado qué ecuación vamos a utilizar dependiendo de lo que nos pida y de lo que tenemos también, ¿verdad? Entonces es importante este cuadrito que vemos acá llevar para nosotros abajo para poder realizar los ejercicios que tenemos planteados. Y dice, en ejercicios de cierre, dice, represento
gráficamente la relación termométrica teniendo en cuenta los puntos fijos que vendría a ser esto que tenemos acá. Entonces esto es lo que voy a transcribir yo en la parte del ejercicio número 1, poniéndole los valores, ¿ok? Así como está acá, entonces voy a dibujar también abajo. En la parte de resuelve sí tenemos ya los problemas. Entonces vamos a utilizar, como les dije, esto. Voy a llevar conmigo acá, entonces vamos a estar utilizando, va a ir apareciendo de vez en cuando entonces estas relaciones para poder ir resolviendo nosotros de esta manera. Entonces dice el primero, el punto de fusión del plomo es de 330. A ver, ahí. Es de 330. Es de 330 grados Celsius. Entonces, el primer dato de la temperatura me da que es 330 grados Celsius. Luego me dice, ¿cuál es la temperatura correspondiente en la escala de grados Fahrenheit? O sea, que la temperatura en grados Fahrenheit es lo que me pide. Entonces, yo voy a buscar acá, en esto. Yo tengo grados Celsius. Grados Celsius. A ver si puedo quitar esto. Voy a bajar más. Ahí. Yo tengo entonces aquí grados Celsius y quiero pasar a, tengo yo grados Celsius y quiero pasar yo a grados Fahrenheit, que es lo que me pide. Así. Entonces tengo que convertir de Celsius a Fahrenheit. Y la ecuación que me da para grados Fahrenheit es todo esto que tengo acá. Entonces eso voy a transcribir ya mi solución. Lo transcribo, tengo acá. Grados Fahrenheit es igual a 9 sobre 5 por grados Celsius, que es el valor que me da acá, que es 330, más 32. ¿Ok? Entonces voy ahora a cambiar por los valores. En este caso, el grado Fahrenheit es igual a 9 sobre 5, dejo así como está, por el valor de grados Celsius es de 330. Entonces modifico, en vez de Celsius pongo 330, más 32. Entonces, primeramente, vamos a multiplicar este valor que tenemos acá y nos va a quedar entonces grados Fahrenheit es igual a, y multiplico 9 sobre 5 por 330. A mí me sale, en este caso, 594. Es igual a 594. 594. Más 32. Hago entonces ahora esta suma. 594 más 32. Y el resultado final tiene que salir 626 grados Fahrenheit. Entonces, si pueden corroborar eso, les tiene que salir ese resultado. Vamos con el número 2. Ella otra vez conmigo ahí. Voy a ir arrastrando para que podamos utilizar. En la parte, en el B, o en la letra B mejor dicho, vamos a leer qué es lo que nos pide, vamos a sacar los datos y vamos a ver qué es lo que podemos hallar de ahí. Dice, la temperatura normal de un cuerpo humano es de 36,5 grados Celsius. Dice, ¿cuál es esa temperatura en la escala Fahrenheit y Kelvin? Dice. Entonces, tenemos que trabajar, o sea, yo tengo, mejor dicho, en grados Celsius y tengo que hallar el valor en Fahrenheit y en grados Kelvin. Vamos a trabajar primero con grados Fahrenheit. Entonces, saco la ecuación otra vez, transcribo acá y pongo que F es igual a 9 sobre 5 por C más 32. Entonces, voy a transcribir ahora y voy a poner los valores. F es igual a 9 quintos
9 sobre 5 por el valor de del grado Celsius es de 36,5. Ahí. Más 32. Es prácticamente el mismo procedimiento que hicimos arriba. Dijimos entonces que primero vamos a multiplicar, o sea, esto vamos a hacer primero, y el resultado de esto voy a sumarle a 32. Vamos a ver cuánto sale esto. A ver, 9 quintos por 36,5. 9 quintos por 36,5. A mí me sale 65,7. Y más 32 tendría que salir el resultado de 97,7. Entonces ya dejo a cargo ustedes. En la siguiente, para hallar Kelvin, voy a utilizar entonces esta ecuación. Lo voy a transcribir acá y voy a cambiar por los valores. Entonces K es igual a. Yo sé que grados Kelvin es de 36,5. Copio acá. 36,5 más 32. Pero más 273. Ahí. Entonces hago la suma de 36,5 más 273 y me tendría que salir 309,5 grados Kelvin. Entonces también dejo a criterio de ustedes para que ustedes lo puedan resolver. ¿Ok? Vamos al siguiente. A ver, ahí está. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Y nos dice: un médico inglés mide la temperatura de un paciente por sospecha de una infección y obtiene en su termómetro clínico 104 grados Fahrenheit. Entonces, el primer dato me da que es 104 grados Fahrenheit. Acá. ¿Cuál sería la temperatura en grados Celsius? Entonces voy a mirar. Yo tengo mi valor en Fahrenheit, acá. Tengo en Fahrenheit y quiero pasar a grados Celsius. Quiero pasar a grados. Entonces voy a utilizar yo esta ecuación y voy a transcribir entonces en mi solución. Grados Celsius es igual a 5 sobre 9 por grados Fahrenheit menos 32. Entonces voy a reemplazar los valores. Grados Celsius es igual a 5 sobre 9. 5 sobre 9 por, abro paréntesis, grados Fahrenheit, sé que es 104 porque me dio como dato en el ejercicio, 104 menos 32. De esta manera entonces quedaría. Entonces primero hago la resta y después multiplico por 9 sobre 5. Y tiene que salir, según mis cálculos, 40 grados Celsius. Y después otra vez preguntan el problema: ¿tiene el médico motivos de preocuparse por el paciente? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿por qué? Entonces van a justificar ya eso. Recuerden que arriba dijimos que la temperatura normal del cuerpo es de 36,5. Entonces, si es que no saben, si es que ese 40 grados, ¿qué implica? Entonces van a ponerse a investigar. Tienen a mano lo que es el internet, entonces investigan también de ese lado y van a justificar el por qué el médico, si es que realmente se preocupa, por qué debe estar preocupado, qué indica ese 40 grados Celsius en el cuerpo de una persona. ¿Está bien? Y ahora vamos a la última parte,
Voy a borrar y vamos para la última parte. En la última parte, aquí dice, investiga qué es un termómetro clínico, cuáles son los tipos de esos termómetros clínicos, van a ir citando cuál es el termómetro más preciso, cuál de ellos, entre los termómetros clínicos estamos hablando, y dónde es la zona mejor indicada en el cuerpo para poder tomar la temperatura de nuestro organismo. Entonces, eso van a ir respondiendo como forma de investigación. Y tenemos las preguntas de metacognición donde van a responder qué aprendieron hoy, qué dificultades tuvieron, cómo superaste esas dificultades y qué fue lo que más te gustó de la clase de hoy. Entonces, de esta manera damos por terminado lo que es física del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo eh, y que más adelante en su vida diaria lo puedan aplicar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.